Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que pocos conocen en su verdadera magnitud, un mundo de ingenieros anónimos que transformaron montañas en pasos transitables, ríos en vías navegables y desiertos en rutas comerciales que conectaron continentes enteros. El libro que analizaremos se titula, escrito por el historiador Sichuli, una obra fundamental para entender cómo una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad construyó una red de transporte tan sofisticada que muchos de sus principios siguen vigentes hasta nuestros días. La obra de Sichuli no es simplemente un catálogo de carreteras antiguas o un inventario de embarcaciones olvidadas, es un viaje profundo a través de más de 3000 años de innovación tecnológica, donde cada capítulo revela capas de conocimiento que los historiadores occidentales tardaron siglos en reconocer como propios. El autor, con una erudición impresionante, nos lleva desde las primeras huellas de calzada en la llanura amarilla hasta los megaproyectos de canales que transformaron la geografía económica de toda Asia Oriental. Para comprender la magnitud de esta obra, debemos situarnos en el contexto de su publicación. Sichuli escribió este libro en un momento en que la historiografía china estaba renaciendo después de décadas de aislamiento relativo. El país buscaba reconectarse con su pasado técnico y científico, no como un ejercicio de nostalgia nacionalista, sino como una búsqueda genuina de comprensión sobre cómo las sociedades premodernas resolvieron problemas que hoy consideramos modernos. El libro se convirtió rápidamente en un referente académico y también en un bestseller de divulgación, precisamente por su capacidad de hacer accesible un material técnico sin perder rigor. Lo que hace extraordinario a este texto es que Sichuli no se limita a describir, construye narrativas. Cuando habla de la construcción de un puente de piedra en la provincia de Hebei durante la dinastía Tang, no nos da simplemente las dimensiones y la fecha. Nos transporta al taller del maestro constructor, nos muestra cómo los obreros medían la corriente del río con cuerdas y pesas de plomo, cómo seleccionaban la piedra caliza específica que resistiría las crecidas estacionales, y cómo la estructura sobreviviría siglos de inundaciones mientras otras más modernas se derrumbaban en décadas. Cada detalle técnico se convierte en una ventana a una mentalidad, a una forma de entender la relación entre el ser humano y su entorno. Entre las cualidades más elogiadas por los lectores y críticos, destaca la forma en que el autor entrelaza la historia política con la historia técnica. Los grandes proyectos de transporte en la China antigua nunca fueron solo obras de ingeniería. Fueron instrumentos de poder, herramientas de unificación imperial, mecanismos de control económico y al mismo tiempo, motores de desarrollo regional. Sichuli explica magistralmente cómo el emperador Yin Shi Huang, el primer unificador de China, no construyó su red de calzada simplemente para mover ejércitos, aunque eso fue crucial, sino para redefinir la relación entre el centro del poder y las periferias del imperio. Los caminos rectos que cortaban montañas y cruzaban valles eran, en esencia, venas que llevaban la autoridad imperial a cada rincón del territorio. Otro aspecto que los lectores resaltan constantemente es la abundancia de datos concretos. El libro está repleto de cifras, medidas, especificaciones de materiales, costos de construcción y tiempos de ejecución. Pero lo más notable es que estas cifras nunca se presentan de forma árida. El autor las contextualiza, las compara con estándares modernos cuando es posible, y sobre todo, explica qué significaban en términos de capacidad operativa. Una carretera de 10 chi de ancho en la dinastía Han no era simplemente ancha, significaba que dos carretas podían cruzarse a toda velocidad sin detenerse, que los correos podían cambiar caballos con mayor eficiencia, y que las tropas podían maniobrar en formación sin perder cohesión. La estructura del libro sigue un orden cronológico que va desde las dinastías más tempranas, la Xia y la Shang, hasta finales de la dinastía Qin, pero dentro de ese marco temporal. Los capítulos están organizados temáticamente de una manera que permite lecturas cruzadas. Podemos seguir la evolución de una tecnología específica a lo largo de siglos. O podemos examinar cómo diferentes regiones desarrollaron soluciones distintas a problemas similares. Esta flexibilidad estructural es una de las razones por las que el libro ha sido adoptado tanto en cursos universitarios como por lectores curiosos que no tienen formación especializada. Uno de los capítulos más fascinantes trata sobre los sistemas de correos y mensajería. Sichuli describe con detalle minucioso cómo funcionaba la red de estaciones de posta que se extendía por todo el imperio. Cada 50 li, aproximadamente 25 kilómetros, había una estación donde los correos podían cambiar de caballos, recibir instrucciones y descansar. Las estaciones más importantes tenían almacenes de grano, talleres de reparación de carros y cuarteles para guarniciones militares. El sistema alcanzó su máxima sofisticación durante la dinastía Yuan, cuando los mensajeros podían cubrir distancias de más de 2000 kilómetros en apenas unos días, transportando no solo cartas oficiales sino también informes meteorológicos, listas de cosechas y noticias comerciales. Pero lo que realmente impresiona es la capacidad de organización logística que esto implicaba. Mantener una red de caballos, alimentar a miles de animales, reparar carros y equipos, gestionar el relevo de los mensajeros, todo ello en un territorio que abarcaba desde las estepas del norte hasta las junglas del sur. Requería una planificación burocrática de una complejidad que rivaliza con los sistemas modernos de logística. El autor nos muestra documentos de la época que registran el número exacto de caballos por estación, las raciones de heno diarias, los sueldos de los cuidadores y hasta los protocolos de emergencia cuando una plaga afectaba al ganado. Otro tema central del libro es la ingeniería de caminos. Sichuli dedica capítulos enteros a las técnicas de construcción que evolucionaron a lo largo de los siglos. Desde los primeros senderos pisados por el paso de animales y hombres hasta las autopistas empedradas del período imperial tardío, cada avance tecnológico refleja una comprensión cada vez más profunda de la mecánica del terreno, la hidrología y la resistencia de materiales. Los constructores chinos desarrollaron sistemas de drenaje
que seguían siendo eficientes siglos después de su construcción, usando capas de grava, arena y tierra compactada que permitían que el agua se infiltrara sin socavar la superficie. El capítulo sobre puentes es particularmente rico. La China antigua produjo algunos de los puentes más notables de la historia mundial, tanto en diseño como en durabilidad. El puente de Zhaozhou, construido durante la dinastía Sui, sigue en pie más de 1400 años después. Su diseño de arco abierto con 4 ojos laterales que permitían el paso del agua durante las crecidas era revolucionario para su época y demostraba un dominio de la estática y la hidrodinámica que no tendría paralelo en Europa hasta muchos siglos después. Sichuli explica paso a paso cómo se construyó, desde la excavación de los cimientos hasta la colocación de la última piedra de clave, incluyendo los problemas que surgieron y cómo los resolvieron los ingenieros de la época. La sección dedicada a los canales artificiales es, quizás, la más impresionante del libro. El Gran Canal, que conecta el río Amarillo con el río Yangtze, es una de las obras de ingeniería civil más ambiciosas jamás construidas por la humanidad. Sichuli traza su historia desde los primeros tramos excavados durante el periodo de los reinos combatientes hasta la expansión masiva durante la dinastía Sui, cuando millones de trabajadores movieron cantidades colosales de tierra para crear una vía navegante de más de 1000 kilómetros, pero el autor no se limita al Gran Canal, explora la red completa de canales que irrigaban, transportaban y conectaban las regiones productivas de China, desde los arrozales del sur hasta los campos de trigo del norte. Lo que hace especial este tratamiento es que el autor no cae en la tentación de presentar la construcción del Gran Canal como un acto de gloria imperial sin consecuencias humanas. Describe con crudeza las condiciones de trabajo, la mortalidad entre los obreros, el costo social de mantener esta infraestructura, pero también explica cómo, a largo plazo, la red de canales transformó la economía china, permitió la circulación de grain entre regiones deficitarias y superavitarias, y creó un mercado interno que fue la base del crecimiento económico durante siglos. El libro también aborda las tecnologías navales con una profundidad poco común. Sichuli examina la evolución de las embarcaciones chinas desde las canoas talladas de la era neolítica hasta los grandes joncos de la dinastía Ming. Describe los diferentes tipos de casco, los sistemas de propulsión, las técnicas de navegación, los materiales de construcción y las especializaciones de cada embarcación. Los barcos de carga del Gran Canal tenían un diseño completamente distinto a los buques oceánicos, que navegaban hacia el sudeste asiático, y cada uno optimizaba sus características para las condiciones específicas de su ruta. Un detalle que los lectores encuentran particularmente interesante es la explicación de la brújula magnética china, aunque a menudo se atribuye a los europeos el desarrollo de la navegación astronómica y magnética. Sichuli demuestra que los chinos utilizaban agujas imantadas para la navegación continental y fluvial mucho antes de que esta tecnología llegara a Occidente. Describe los primeros experimentos con imanes naturales, la invención de la aguja flotante, y cómo los capitanes de barcazas y barcos de río combinaban la lectura de corrientes, vientos y estrellas con la orientación magnética para trazar sus rutas. Los sistemas de peajes y aduanas constituyen otro capítulo revelador. El autor nos muestra cómo el Estado chino antiguo desarrolló una red de puntos de control a lo largo de las rutas comerciales que generaba ingresos significativos para el tesoro imperial. Pero estos no eran simples puestos de cobro, eran centros administrativos complejos que registraban mercancías, inspeccionaban cargas, resolvían disputas comerciales y, en muchos casos, funcionaban como mercados donde se podían comprar y vender bienes. Sichuli incluye transcripciones de documentos que registran el tipo de mercancías que pasaban por cada aduana, los impuestos cobrados y las multas aplicadas por contrabando. La obra también dedica atención a los sistemas de señalización y navegación terrestre. Las postas no eran los únicos elementos de una red de transporte bien organizada. Los caminos estaban marcados con hitos kilométricos, señales de peligro, de dirección y mapas esculpidos en piedra en los cruces importantes. En las zonas desérticas del noroeste, donde las referencias visuales eran escasas, los constructores de caminos colocaban montículos de piedra y postes de madera que servían como guías para los viajeros. Sichuli explica cómo estos sistemas evolucionaron para adaptarse a diferentes entornos, desde las selvas tropicales del sur hasta las estepas áridas del norte. Uno de los aspectos más destacados del libro es su tratamiento de la relación entre tecnología de transporte y desarrollo económico regional. El autor argumenta convincentemente que la construcción de infraestructura no fue solo una consecuencia del crecimiento económico, sino un motor fundamental del mismo. Las regiones que se conectaron primero a las redes de transporte principales desarrollaron economías más especializadas y prósperas. Las zonas rurales que tenían acceso a mercados lejanos podían cultivar cultivos de mayor valor en lugar de limitarse a la subsistencia. Los artesanos podían vender sus productos más allá de su pueblo natal, lo que fomentaba la especialización y la innovación. Sichuli también explora el lado oscuro de la historia del transporte chino, las rutas que se construyeron con sangre, los obreros que murieron en las obras, las comunidades desplazadas para abrir paso a calzadas y canales. No hay una versión edulcorada de la historia. El autor reconoce que la grandeza de estas obras coexistió con un sufrimiento humano enorme, y que muchas de las decisiones sobre dónde construir caminos y canales respondían a intereses políticos y militares más que a necesidades económicas reales. Esta honestidad historiográfica es una de las razones por las que el libro ha ganado tanto respeto en círculos académicos. La sección sobre los sistemas de mantenimiento es otra joya del libro. Sichuli describe cómo las dinastías chinas establecieron instituciones permanentes para el cuidado de las rutas de transporte.
Había funcionarios designados específicamente para supervisar la reparación de caminos, la limpieza de canales y el mantenimiento de puentes. Los presupuestos anuales incluían partidas para materiales, salarios de obreros y fondos de emergencia para reparaciones tras inundaciones o deslizamientos. El autor nos muestra documentos que registran las inspecciones periódicas, los informes de daño y las obras de restauración, creando un cuadro detallado de cómo se gestionaba la infraestructura a lo largo del tiempo. El libro también aborda las tecnologías de transporte en contextos militares, las campañas de conquista, la protección de las fronteras, el movimiento de tropas y suministros. Todo ello dependía de carreteras, puentes y barcos. Sichuli analiza cómo los estrategas militares chinos consideraban la infraestructura de transporte como un elemento clave de la guerra, comparable en importancia a las armas o la formación de las tropas. Describe cómo se construían caminos express para movimientos militares rápidos, cómo se diseñaban puentes portátiles que podían montarse y desmontarse en cuestión de horas, y cómo las flotas fluviales eran vitales para el control de regiones enteras. Un capítulo particularmente fascinante trata sobre la interacción entre las tecnologías de transporte chinas y las de otras civilizaciones. Sichuli examina cómo las rutas terrestres y marítimas conectaban China con Asia Central, el subcontinente indio, el sudeste asiático y más allá. Describe el intercambio de técnicas constructivas, el préstamo de conocimiento sobre navegación, la adaptación de diseños extranjeros a las condiciones locales. El autor nos muestra que la tecnología de transporte china no se desarrolló en aislamiento, sino que fue parte de una red de intercambios tecnológicos mucho más amplia que conectaba las grandes civilizaciones del viejo mundo. La obra también dedica atención a los aspectos culturales del transporte. Las rutas no eran solo canales de circulación de mercancías y personas, eran espacios de encuentro cultural, puntos de difusión religiosa, rutas de peregrinación y vías de intercambio artístico. Sichuli nos muestra cómo el budismo llegó a China siguiendo las mismas rutas comerciales que transportaban seda y especias, cómo los artistas y músicos viajaban con las caravanas llevando consigo nuevas formas de expresión, y cómo los templos y santuarios se construían en los cruces de caminos más transitados, convirtiéndose en centros de vida comunitaria. Los mapas y las representaciones cartográficas constituyen otro tema de interés. El autor explica cómo la necesidad de gestionar una red de transporte tan extensa impulsó el desarrollo de la cartografía china. Los mapas no solo mostraban rutas y accidentes geográficos, incluían información sobre distancias, tiempos de viaje, puntos de abastecimiento, peligros conocidos y alternativas de ruta. Sichuli describe los métodos de levantamiento topográfico utilizados, desde la medición con varas y cuerdas hasta técnicas más sofisticadas de triangulación, y cómo la precisión cartográfica mejoró gradualmente a lo largo de los siglos. La sección sobre transporte acuático interior merece una mención especial, mientras que los historiadores occidentales han tendido a centrarse en el transporte marítimo. Sichuli nos recuerda que la mayor parte del tráfico de mercancías en la China antigua se realizaba por ríos, canales y lagos. Los barcos de río tenían diseños específicos adaptados a las condiciones de cada vía fluvial. En el Yangtze, con sus corrientes fuertes y sus rápidos, los barcos eran largos y estrechos, con cascos reforzados. En los canales del delta del Yangtze, las embarcaciones eran más anchas y planas, diseñadas para transportar grandes cargas en aguas poco profundas. Cada adaptación tecnológica respondía a desafíos específicos del entorno acuático. Otro aspecto que el libro examina con gran detalle es el papel del Estado en la planificación y construcción de la infraestructura de transporte, a diferencia de muchas sociedades donde las rutas se desarrollaban de forma orgánica. En la China imperial el Estado tuvo un papel central desde muy temprano. Los primeros grandes proyectos de caminos y canales fueron emprendidos por el gobierno, que movilizaba mano de obra, proporcionaba materiales y coordinaba la construcción a escala regional. Esta tradición de intervención estatal en la infraestructura definió el desarrollo del transporte chino durante milenios y tiene implicaciones que llegan hasta nuestros días. Sichuli también explora las tecnologías de transporte en las regiones fronterizas, donde las condiciones eran más duras y los desafíos mayores. En el desierto de Taklamakan, los viajeros debían navegar entre dunas que cambiaban de posición con los vientos, encontrar fuentes de agua que a menudo estaban escondidas, y protegerse de tormentas de arena que podían durar días. Las rutas que cruzaban estas zonas desérticas requerían conocimientos locales transmitidos de generación en generación. Conocimientos que los constructores de caminos de la corte imperial tenían que integrar en sus planes generales. El libro nos cuenta las historias de viajeros que se perdieron, de caravanas que fueron destruidas por tormentas, y de las soluciones que se desarrollaron para hacer viable el comercio a través de estos territorios hostiles. La obra también aborda la transición hacia tecnologías más modernas durante los últimos siglos de la dinastía Qin. Sichuli describe como la llegada de los barcos de vapor occidentales, las primeras líneas ferroviarias y los nuevos sistemas de navegación afectaron a las tecnologías tradicionales chinas. No se trata simplemente de un relato de sustitución. El autor muestra cómo las tecnologías tradicionales persistieron, se adaptaron y en muchos casos coexistieron con las nuevas durante décadas. Los barcos de vela chinos siguieron navegando los ríos interiores mientras los vapores se limitaban a las rutas costeras. Las carretas tiradas por bueyes siguieron siendo el principal medio de transporte terrestre en muchas regiones incluso después de la construcción de ferrocarriles. Uno de los logros más destacados del libro es su capacidad para hacer accesible un material técnico sin trivializarlo. Sichuli explica conceptos de ingeniería como la estática de arcos, la hidrodinámica de cascos de barco, la mecánica de suelos y la topografía con claridad y precisión, utilizando analogías que cualquier lector puede comprender. Cuando describe cómo se calculaba la resistencia de un puente, no se limita a fórmulas. Compara el arco con un haz de cañas atadas que distribuyen el
peso o con los dedos de una mano cerrada que se sostienen mutuamente. Estas analogías hacen que la comprensión técnica sea intuitiva y memorable. El capítulo sobre los materiales de construcción es otro tesoro de conocimiento. Sichuli examina cómo los constructores chinos seleccionaban y procesaban los materiales según su disponibilidad local y las propiedades que necesitaban. La madera de castaño era preferida para puentes por su resistencia a la podredumbre. La piedra caliza se usaba en regiones donde abundaba, mientras que en otras zonas se recurría al granito o a la arenisca. El hormigón primitivo, hecho con cal, arena y fragmentos de piedra, se utilizaba en cimientos y estructuras de contención. El autor nos muestra que la variedad de materiales y técnicas refleja una adaptación inteligente al entorno, no una falta de estandarización. La obra también incluye una sección sobre la gestión del tráfico y la regulación del transporte. Las rutas más transitadas tenían horarios establecidos, normas de prioridad para diferentes tipos de vehículos y reglas sobre el carga máxima permitida. Los funcionarios de caminos tenían autoridad para cerrar rutas por reparaciones, multar a los conductores que dañaban la infraestructura y resolver disputas entre usuarios. Sichuli describe estos sistemas regulatorios como ejemplos tempranos de gestión del tráfico que en muchos aspectos anticipaban las regulaciones modernas. Otro tema que el autor desarrolla con amplitud es la relación entre el transporte y el medio ambiente. La construcción de caminos y canales transformaba el paisaje de maneras que a veces tenían consecuencias imprevistas. Los canales podían alterar los patrones de drenaje natural, causando inundaciones en áreas no previstas. Los caminos podían acelerar la erosión de las laderas, especialmente en zonas montañosas. Los constructores chinos desarrollaron técnicas de mitigación, como terrazas de contención, sistemas de filtración y reforestación de áreas degradadas, pero el balance entre beneficio y daño ambiental fue un tema permanente de discusión a lo largo de la historia. Sichuli también dedica atención a las biografías de los ingenieros y constructores más destacados, aunque la mayoría de los trabajadores anónimos nunca quedaron registrados en los documentos históricos. Algunos nombres de arquitectos, ingenieros de puentes y diseñadores de canales han sobrevivido. El autor reconstruye sus carreras, sus obras principales y, en algunos casos, los conflictos y desafíos que enfrentaron. Estas biografías humanizan la historia técnica, recordándonos que detrás de cada puente, cada canal y cada carretera había personas con creatividad, ambición y a veces, con visiones que chocaban con las de sus superiores. La obra cierra con una reflexión sobre el legado de estas tecnologías antiguas. Sichuli nos invita a considerar cómo las decisiones tomadas hace siglos sobre dónde construir caminos y canales siguen afectando la geografía económica de China hoy. Muchas de las grandes ciudades chinas crecieron en los cruces de rutas antiguas. Los ferrocarriles del siglo XX y las autopistas del siglo XXI a menudo siguen los trazados de los caminos imperiales, la red de canales que alimentaba la economía premoderna. Ha sido reemplazada, en parte, por sistemas modernos de transporte, pero la lógica subyacente de conectar regiones productivas con centros de consumo sigue siendo la misma. Lo que hace de una obra imprescindible es su combinación de amplitud y profundidad. Cubre 3000 años de historia con un nivel de detalle que permite a los especialistas encontrar material nuevo y valioso, mientras que la claridad expositiva y la riqueza narrativa hacen que sea accesible para cualquier lector interesado en la historia de la tecnología. Sichuli logra algo que pocos historiadores logran: hacer que la ingeniería antigua cobre vida, que los puentes y canales dejen de ser estructuras estáticas para convertirse en testimonios de la creatividad, la perseverancia y la visión de los seres humanos que los construyeron. Este libro es, en definitiva, una invitación a ver la historia de China a través de sus caminos, sus puentes y sus canales. Es una invitación a reconocer que la grandeza de una civilización no se mide solo por sus templos y palacios, sino también por las obras que conectan a su gente, que permiten el intercambio, el diálogo y el progreso. Las técnicas de transporte descritas en estas páginas no son reliquias de un pasado remoto, son la base sobre la que se construyó una de las economías más grandes y dinámicas del mundo premoderno, y su legado sigue vivo en cada carretera, cada puente y cada canal que usamos hoy.